Bueno, estamos en condiciones de arrancar, va entrando gente, pero podemos entrar que tenemos muchos temas. Una pregunta antes de empezar. ¿Que pudieron leer la parte general de las asambleas? ¿Del material que se subió o aunque sea de la ley? ¿Hay alguien que pueda responder? Bueno, vamos a suponer que ya le hicieron la parte general. En esto una recomendación es que lean bien desde el artículo en donde empiezan las asambleas, que es el 233, hasta por lo menos el 250, inclusive, que son las asambleas especiales. En esto es importante que sepan qué son las asambleas, quiénes pueden participar, cómo se constituyen, cómo es la convocatoria, cuáles son los puntos de una asamblea ordinaria y extraordinaria, si se puede actuar por mandatario o no, si deben intervenir los síndicos y los directores y también gerentes, quiénes tienen inhabilitación para votar, quién preside la asamblea, cómo es quórum y cómo es la mayoría, y el derecho de receso, tal vez lo vean, como está en un año particular y establecimos distintas formas de clases, tal vez lo vean en derechos del socio. Y también van a ver cuarto intermedio, el orden del día. ¿Qué debe hacer el socio que tiene un interés contrario al interés social? Lo que vamos a ver hoy, a mucha velocidad, si se quiere, es la impugnación de las decisiones de las asambleas, las decisiones asamblearias, las AS y las AO. Veamos, arranquemos con el tema de impugnación de las decisiones asamblearias. Ustedes saben que lo que se resuelve en asamblea, siempre, por supuesto, que sea siguiendo el formato legal, el formato del estatuto, o sea, lo que dispone el estatuto, es obligatorio para todos los socios. Si se tomó por mayoría, con los quórums necesarios, con la convocatoria, con el orden del día, con la publicación de la convocatoria en el lugar establecido, a la hora establecido, esa decisión que se toma va a ser obligatoria para todos los socios, inclusive para aquellos que votaron en contra, o sea, para aquellos que no estuvieron de acuerdo. Así funciona el sistema, salvo que el estatuto, para algún tipo de decisión, fije que las decisiones se van a tomar por unanimidad. En ese caso, por supuesto, tienen que estar todos de acuerdo, lo cual es muy raro que esto suceda, salvo casos puntuales, porque la unanimidad que produce le da un poder de veto muy importante a la minoría. O sea, si uno, por más que tenga el 0,0001% de las acciones, se empaca y no quiere votar, esa decisión no se puede tomar. Por eso todas las decisiones, o la gran mayoría, son por mayoría. Y esto le decía, si la resolución se ajusta a derecho, se ajusta a la ley, se ajusta al estatuto, se ajusta al reglamento, y se tomó por la mayoría necesaria, pasa a ser obligatoria para todos, inclusive para aquellos que no la votaron a favor. Pero la pregunta es, ¿se pueden impugnar las decisiones de la Asamblea? Sí, se pueden impugnar las decisiones de la Asamblea, y el procedimiento lo marca el 251 de la Ley General de Sociedades. ¿Cuándo se pueden impugnar las asambleas? Cuando lo decidido es contrario a la ley, al estatuto o al reglamento, e inclusive, no lo dice la ley, y eso tenganlo en cuenta, cuando la decisión es contraria al interés social. En estos 4 supuestos, la asamblea es impugnable. También una disquisición que hay que hacer previamente es entre impugnar el acto asambleario, la asamblea en sí, e impugnar las decisiones que se toman en esa asamblea. Impugnar el acto asambleario es cuando
supónganse, se juntan algunos de los socios en un bar y alegan que eso es una asamblea. O se juntan, inclusive en la sede social, pero sin respetar los procedimientos que marcan la ley de sociedades. No hubo convocatoria, no hubo publicación de la convocatoria, no hubo orden del día, no se notificó a todos los accionistas. Bueno, eso directamente se ataca la asamblea, sí, el acto asambleario total. Y por supuesto que al atacar el acto asambleario, todas las decisiones que supuestamente se tomaron en ese acto, que no fue un acto asambleario, son también nulas. Esta es una disquisición que en realidad mucho no importa, entre impugnación del acto asambleario e impugnación de las decisiones asamblearias. Pero puede pasar que el acto asambleario sea completamente válido. O sea, nos estamos reuniendo en la sede social, hubo una convocatoria de asamblea, hubo una publicación, hubo orden del día, había el quórum para sesionar válidamente, se nombró un presidente, los socios que estaban presentes comunicaron su asistencia, o sea, se cumplieron todos los pasos y la asamblea comenzó a funcionar. Empezó a funcionar en forma regular, en forma legal, pero alguna de esas decisiones que va a tomar la asamblea tiene algún vicio. O sea, es contraria a la ley, al estatuto, al reglamento o al interés social. Entonces, en ese caso, el acto asambleario no va a ser nulo, no va a poder ser impugnado. Lo que sí va a poder ser impugnado es una decisión determinada. ¿Qué puede ser esta decisión determinada? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero puede ser que tome una resolución en la asamblea extraordinaria cuando era competencia de la ordinaria. Puede ser que en ese momento se tomó esa decisión, no había quórum suficiente. Puede suceder que los que debieron haberse abstenido no se abstuvieron. Entonces, esa decisión sola va a ser la que se va a materia impugnar. ¿Y qué es la impugnación judicial? Porque esta también, cuando uno toma los exámenes, da la sensación, a veces, no quiero generalizar, que no se sabe qué es esto de impugnación. Se lee de la ley, pero no se sabe. Impugnar la asamblea es plantear la nulidad de esa asamblea o de las decisiones asamblearias ante un juez. El único en nuestro Estado de Derecho que puede declarar una nulidad son los jueces. Por lo tanto, es iniciar un juicio ante un juez planteando la nulidad de un acto jurídico como es una decisión del órgano asambleario. ¿Y quiénes pueden impugnar una decisión de la Asamblea? Bien, en principio, los que pueden impugnar son los socios, en principio, pero va a haber más. Entonces, la respuesta correcta es, en principio, los socios. ¿Qué socios? Los primeros, los que no votaron a favor de la decisión que se quiere impugnar. El que votó a favor está embromado. Segundo, el que no fue, el ausente, ese también puede impugnar. El abstenido, el que habiendo ido a la asamblea se abstuvo de votar ese punto, también tiene facultades para impugnar. Una pregunta que es bastante común es, si yo quiero impugnarla, la decisión de la asamblea, ¿tengo que votar en contra? No necesariamente, basta que no vote a favor. Y si llego a votar en contra, ¿tengo que fundamentar mi negativa, mi voto negativo? No es necesario. No es necesario, no lo exige la ley. Basta que vote en contra, que no vote, que se abstenga o que directamente se levante y se vaya, ya es suficiente para poder tener legitimación activa para impugnar, o sea, legitimación procesal activa para poder impugnar esa decisión de la asamblea. Y el que votó a favor de esa decisión, ¿podría en algún supuesto pedir la nulidad de esa asamblea? Bueno, esto es una pregunta, no sé si alguien la puede contestar, bienvenido. No sé si alguien puede meterse, me tomo un trago de agua para darle tiempo. La pregunta sería, un accionista que fue a la asamblea, que votó a favor de una determinada decisión, ¿puede, bajo algún supuesto, impugnarla de nulidad? Bueno, Supongo que a sí. ver, ¿por qué? Y porque Eixa, como que te podés arrepentir, no, no sé, me no, parece. no por el arrepentimiento, porque eso, o sea,
hay una manifestación de voluntad que vos la diste, que fue recepticia, o sea, se recibió y conformó. Yo puedo decir, la verdad que No ahora se puede ir pienso contra mejor. nuestros propios actos. Sí, pero ¿cuál sería el acto anterior, Liliana? El haber afirmado, digamos. Bueno, pero yo te estoy preguntando al revés. Es cierto, pero entonces para vos no podría, porque Se ya... estaría contradiciendo en su decisión. Y pero si hay un vicio en la voluntad, Ahí está. ¿Quién lo dijo, Cata? Claro. Sí. Ahí está, ahí está. Siempre, si yo demuestro que hubo un vicio de la voluntad, ¿cuáles son los vicios de la voluntad? A ver, alguien Y estar tiene... amenazado. Sí. que ¿Ese qué haya vicio es? ¿Ese qué vicio es estar amenazado? El vicio Violencia. de El vicio de la ira. violencia, violencia. ¿Qué otros vicios hay? Dolo, De error, dolo. error, Error. violencia. Lesión. Entonces, si se da alguno de esos supuestos, supónganse, yo voy a votar, y voy a votar en determinada dirección porque tengo secuestrada a mi familia y me han dicho ya por un WhatsApp que si no voto A, matan a mi familia. Bueno, un vicio de violencia. Otro puede ser que me equivoqué, no que me arrepentí, como dijeron por ahí, que me equivoqué. Yo lo que estábamos pensando, supóngase, la decisión era a ver si comprábamos un inmueble y yo pensé que estábamos vendiendo, o yo pensé que lo estábamos vendiendo y en realidad lo estábamos prestando. Entonces, si objetivamente yo pude haberme confundido, o sea, haberme equivocado, entonces sí hay un vicio de la voluntad. Y el otro es el dolo, porque me engañaron a mí, o sea, me llevaron a una situación donde, una situación de engaño, un ardid que no era como me mostraron las cosas. Bueno, entonces tenemos, para redondear, ¿quiénes tienen legitimación activa? Los accionistas que no votaron a favor, los ausentes, y los que votaron a favor sí pueden acreditar que existe un vicio de la voluntad que afectaba esa voluntad en ese momento dado. Hay que tener, y esto puede ser pregunta de examen, ¿hay que tener un determinado porcentaje de acciones para poder impugnar la decisión asamblearia? No, la ley no lo exige. Pero acá hay otro problema secundario, que es que si el monto de acciones que yo tengo no alcanza, aun cuando me den la razón, vaya un juez y diga, mire, usted tiene la razón, no se cumplió, no alcanza para conmover ese acto, porque es mínima mi participación, y según el caso, no me van a hacer lugar a la impugnación. Por ejemplo, tengo una asamblea donde un socio votó que tenía, supóngase, el 1%, votó cuando debía haberse abstenido. ¿Por qué? Porque tenía un negocio en competencia con la sociedad, pues tenía un interés contrario, entonces en ese punto que estamos tratando en la asamblea, debió haberse abstenido. No se abstuvo. Perfecto, hay un problema, hay un vicio. Pero yo voy al juez y le digo, mire, fulanito que tiene el 1% votó y no debió haber votado. ¿Y la decisión por cuánto se tomó? Y se tomó 99 votos a favor, 1 en contra. ¿Y entonces qué cambia? O sea, aun cuando ese voto lo saquemos, no cambia nada. Esto se llama la prueba de resistencia. O sea, cuando no tiene sentido anular un voto, porque ese voto no cambia ninguna situación. Ahora bien, en otro tipo de defectos, sí, no hay nimiedades. Supóngase que no se publicaron los edictos o no se pusieron a disposición de uno de los socios la documentación. Bueno, entonces eso sí viola todo el acto, o sea, o toda la decisión de la cual estamos hablando. Bueno, pero ¿quién más puede impugnar la asamblea? Y esto también es pregunta de examen. Perfecto, pues todos arrancan diciendo los accionistas. Perfecto, los accionistas. ¿Quién más? Y acá es donde se crea un vacío. Pueden impugnar la asamblea los directores, los gerentes, esto si bien no todos están de acuerdo, pero el gerente sí por el 270 que puede asumir las funciones de administración también debiera impugnar, y los síndicos. Todos son insiders, o sea, personas que están dentro de la sociedad, pero que también tienen la función, la obligación, el deber de impugnar una asamblea cuando advierten un vicio. No, por supuesto, cuando no tienen causa, sino cuando advierten un vicio. ¿Y quién más?
Y acá sí es un outsider. Puede impugnar la Asamblea el órgano de fiscalización, el órgano de contralor. En la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. ¿Alguien más? Y acá entramos en un terreno un poco más dudoso, que es este. Si nosotros consideráramos que el vicio que afecta la decisión asamblearia fuera de nulidad relativa, entonces deberíamos ir al Código Civil, y el Código Civil nos dice que los actos que están afectados por un vicio de nulidad absoluta, perdón, no sé si es relativa, de nulidad absoluta, pueden ser impugnados por cualquier tercero interesado. O sea que, si hubiera algún tercero interesado y el vicio trae aparejada la nulidad absoluta, lo podrían impugnar. ¿Quiénes serían los terceros interesados? Podría ser un trabajador en alguna decisión que tenga que ver con el trabajo de él, podría ser un acreedor, podría ser algún titular de bonos o de debentures convertibles en acciones, o sea que a la larga él tiene una expectativa, un derecho de expectativa a convertirse en socio, y la decisión de la Asamblea va a perjudicar esos derechos o esas expectativas. Entonces hasta acá, redondeando, son ¿quiénes tienen legitimación activa para impugnar? Los accionistas, los directores, los síndicos, el gerente y el organismo de contralor. Y en algunos casos, cuando se trata de nulidad relativa, ciertos terceros interesados, que tienen un interés legítimo en esa decisión asamblearia. ¿Cuál es el legitimado pasivo? O sea, ¿a quién hay que demandar? Cuando hago la demanda frente al juez, ¿a quién pongo? ¿A quién pongo que tiene que demandar? Por supuesto que a la sociedad. O sea, hay veces donde la impugnación de esa decisión asamblearia puede traer aparejado alguna indemnización, porque ha producido daños concretos valorables patrimonialmente. Entonces podría también, la jurisprudencia lo ha admitido, demandar no solo a la sociedad, sino a los accionistas que votaron a favor de esa decisión. Porque en definitiva, los accionistas que votaron a favor de esa decisión van a responder por los daños y perjuicios causados en forma solidaria e ilimitada. Es el artículo 259. Entonces también, por una cuestión de economía procesal, también se los puede incluir en la bolsa. Un tema que es muy importante. Para ejercer la acción de nulidad hay un plazo, que es un plazo de 3 meses desde la clausura de la Asamblea. Pregunta de examen también. ¿Hay un plazo? Sí hay un plazo. ¿De cuánto? De 3 meses. 3 meses corridos. 3 meses que no se suspenden por la feria judicial, por las vacaciones, por enfermedad, por los días inhábiles, por los asuetos o por lo que sea. Son 3 meses corridos. ¿Contados desde cuándo? Desde que se clausura la Asamblea. Y esto antes no era así. Antes se tomaba la decisión, o sea, desde cuando se tomó la decisión, pero el tema es que las asambleas pueden pasar a cuarto intermedio y por ahí duran un mes. Entonces, la decisión que se impugna no fue la última el día de clausura, sino que fue de las primeras hace 20 días. Entonces, para no equivocarse, se toma el día de la clausura de la Asamblea y a partir de ahí se cuenta los 3 meses. ¿Qué es un plazo de caducidad o prescripción? Yo esto les recomiendo que lo estudien, porque tiene un efecto práctico. Si es de prescripción, está sometido a la interrupción y suspensión, esa prescripción, y si es de caducidad, no está sujeto a nada. La mayoría abrumadora, si quieren, de la doctrina y de la jurisprudencia sostiene que es un plazo de caducidad. Caducidad. O sea que no es pasible de ser suspendido ni interrumpido. De hecho, cuando sale la ley de mediación obligatoria, ley previa de mediación judicial, se cuestionaba esto. Bueno, perfecto, tenemos que impugnar una asamblea judicialmente, pero primero tenemos que iniciar el proceso de mediación judicial previa. Iniciamos el proceso de mediación judicial previa, pero en lo que dura el proceso de mediación nos va comiendo los 3 meses que tenemos para impugnar. Entonces acá se había generado una cuestión en que si la mediación suspende
o no suspende el plazo de caducidad de 3 meses. Finalmente esto generó en un plenario, en un fallo plenario, donde estaban todas las cámaras, las salas reunidas de la Cámara de Capital Federal en lo comercial, que se llamó el plenario ya Lombardo, que dijo que ni siquiera la mediación interrumpe ni suspende el plazo de 3 meses para impugnar una asamblea. Por tanto, el consejo es, para cuando se reciban, todavía le falta, es, aun cuando haya mediación, interpongan la demanda de impugnación dentro de los 3 meses. No se confíen en que como está la mediación en trámite, van a tener tiempo para hacerlo. Les iba a decir, bueno, entonces, plazo de 3 meses, plazo de caducidad. Indefectiblemente, cumple los 3 meses, se termina, porque el plazo tiene que ver con darle plenitud y completitud a la acción. O sea, la acción se ejerce siempre y cuando se haga en ese plazo. Si no, sonaron. Pregunta de examen. ¿Puede haber situaciones en que no se respete el plazo de 3 meses? O sea, ¿puedo, bajo alguna circunstancia especial, impugnar una decisión asamblearia pasados los 3 meses? Bueno, la mayoría de la jurisprudencia y también la doctrina consideran que sí. ¿En qué casos? En los casos en que esa asamblea o esa decisión asamblearia tiene un vicio de nulidad absoluta. El fallo plenario es Cia Lombardo. Esperen que se lo voy a escribir. Cia Lombardo. Entonces, podría llegar a impugnarse una asamblea aún vencidos los 3 meses cuando se trata de un caso de nulidad absoluta. Entonces ya en ese supuesto ya salimos fuera del campo de la ley de sociedades que da este procedimiento especial de 3 meses y pasamos al régimen del Código Civil y Comercial. No todos están de acuerdo con esto. La Corte de la Provincia de Buenos Aires no está de acuerdo. La Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que ese plazo de 3 meses es para todas las causas. No importa si es nulidad absoluta o nulidad relativa. Es un plazo fatal que hay que cumplir. Pero hay un famoso, miro la hora, a ver, hay un famoso fallo que se llamó Average Cacique Camping, que se lo voy a anotar, ¿no? Hay millones de fallos en este sentido. Pero no está viendo si alguien quiere ingresar. Este fue aberrante, esto fue una situación extrema, Average Cacique Camping. El Cacique Camping era una marca que los viejos, no sé si hay algún viejo la conocerán, las camperas Cacique, hacían carpas, hacían camperas, hacían todo para camping. Era muy famosa en Argentina, hasta que creo que terminó fundiéndose. Pero en este caso se trataba así. Cacique, eran 2 hermanos, los propietarios de Cacique Camping, y se habían dividido la empresa en 2 partes, en 2 ramas familiares. Un hermano tenía a sus hijos, manejaba el 50%, y el otro hermano tenía hijos de un primer matrimonio, se había separado y tenía hijos de un segundo matrimonio. Con los hijos del segundo matrimonio trabajaba codo a codo, se llevaba bien, estaban integrados a la empresa, ningún problema. Con los hijos del primer matrimonio tenía una relación muy distante. Y cuando, de hecho, tenían problemas, o sea, había problemas de comunicación, pero el hijo, el varón del primer matrimonio, entró a un convento de curas en Italia, la hija fue internada en una institución psiquiátrica, y él aprovechó ese momento para hacer un aumento de capital, una nueva emisión de acciones, convocó a una asamblea, por supuesto, donde aprobó el aumento de capital, la emisión de acciones, y como no estaban estos 2 hijos, porque una estaba internada, la otra estaba en un monasterio, se quedó
con las nuevas acciones que le hubiesen correspondido a sus hijos también. O sea, todos tenían derechos a las acciones y se las da a los nuevos hijos. De manera tal que los hijos del primer matrimonio pasan de tener un 25% a tener, creo que un 3%. Hubo una licuación de su participación accionaria. Cuando se enteran, van a ver un abogado en Argentina y está aquí que ya habían pasado 2 años. O sea, había pasado más del plazo de 3 meses. Entonces, ¿qué hacen? En primera instancia lo rechazan. Dicen, no, mire, esto es una cuestión de 3 meses. Y en segunda instancia, apelan a esto. Acá hay una cuestión de orden público. Acá hay una cuestión contra el derecho de propiedad. Acá hay una estafa concreta que solo se utiliza la sociedad como una mera pantalla, un mero instrumento para cometer un fraude. Y de ninguna manera el ordenamiento legal puede consentir esa situación. Y en ese caso hicieron lugar a la nulidad del aumento de capital. Entonces, redondeando este puntito, ante la pregunta, ¿puede impugnarse una decisión asamblearia fuera de los 3 meses? La ley no dice nada, pero la jurisprudencia y la doctrina lo han admitido en casos de nulidad absoluta. ¿Qué otro tema tenemos sobre el 251? Sobre el 251. Bueno, el procedimiento es ordinario. Y como hay un plazo de 3 meses para interponerlas, puede darse esta situación. Somos 5 socios, 2 de los cuales nos fuimos a la asamblea y queremos impugnarla. Entonces yo inicio la acción de nulidad al tercer día, de esos 3 meses al tercer día, y el otro más lejos. Entonces el juez, ¿qué hace? El juez tiene la obligación de suspender todos los pedidos de nulidad hasta esperar los 3 meses. ¿Para qué? Para ver cuántos pedidos de nulidad hay. Y unificarlos. Porque no puede ser que haya un pedido de nulidad en un juzgado, otro pedido por la misma causa, por la misma asamblea en otro juzgado, porque puede darse una contradicción en las sentencias. Un juzgado dice que sí, que es procedente la nulidad, y el otro dice que no. Entonces, se esperan los 3 meses y todas las causas impugnatorias se terminan acumulando en el primer juzgado. Se llama el juzgado que previno, o sea, donde se interpuso la primera demanda. Esto es mucho más complejo el tema de impugnación de asamblea, porque ante cada supuesto hay distintas cuestiones que analizar, pero digamos que esto es lo básico, esto es lo que se va a preguntar en los exámenes, esto es lo que tiene que saber en esta instancia de grado, digamos. Pero hay otra cuestión más que está vinculada a la impugnación de asambleas. Supónganse ustedes que la asamblea decide vender un inmueble. Un inmueble es una asamblea que se hace medio fraudulentamente. No se cumplen todos los requisitos, no se publican edictos para que nadie se entere, van solo los amigotes a la asamblea, quiere entrar alguno que no es tan amigote y le dicen que no, por alguna excusa X y no lo dejan entrar. En definitiva, esa decisión de la asamblea decide vender un inmueble de la sociedad. Yo me entero esto, soy un accionista, me entero que se hizo la asamblea, digo, a mí nadie me notificó, a mí no me avisaron, conozco que alguien fue y no dejaron entrar, bueno, una serie de vicios, de efectos que puede tener la asamblea. La voy a impugnar al juez, pero claro, entre que yo espero los 3 meses, que hago todo el proceso de mediación previa, que interpongo la demanda, que el juez me la provee, que se da traslado, que mantenemos un juicio largo, porque los juicios de la asamblea son juicios largos, de impugnación de la asamblea son largos, claro, el inmueble se termina vendiendo. Nadie lo puede evitar, porque hay una decisión de la asamblea, van al escribano, le dicen, mire, ya la asamblea decidió vender este inmueble, lo vamos a vender hoy, sin falta, tenemos el comprador, hacemos la escritura traslativa de dominio y se terminó el tema. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Bueno, hay una medida cautelar en el 252 de la Ley General de Sociedades que se llama suspensión preventiva de decisiones asamblearias. Yo puedo, siempre y cuando es una medida cautelar, tengan en cuenta, no es una medida autónoma, o sea, tiene que haber siempre una medida principal
a la que la cautelar pretenda garantizar sus resultados. Entonces, la acción principal es la impugnación de asamblea. La acción cautelar va a ser esta suspensión preventiva de los efectos de la decisión asamblearia. Y tiene que darse de todos los presupuestos de una medida cautelar. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien quiere abrir la boca? ¿Qué sería? ¿Qué tiene que demostrar para que proceda una medida cautelar? Que se presente una contracautela. Que haya contracautela. ¿Para qué es la contracautela, Agustina? ¿Para qué es la contracautela? Sí, yo lo vi. Y en el caso de que la medida cautelar sea dañosa para la otra parte, sea como una especie de indemnización por haber presentado la medida cautelar. Perfecto. ¿Qué otra cosa hay que acreditar en una medida cautelar? La calidad de socio. Exacto, pero ya la acreditaste cuando impugnaste la asamblea. Si no la hubieses acreditado, no podías impugnar la asamblea. Se supone que ya está acreditado eso. ¿Qué otra cosa? Que toda medida cautelar, ¿qué va a pedir el juez? O sea, si yo vengo y le... La existencia real de un peligro grave. ¿Cómo? La existencia real de un peligro grave. Bueno, eso también, eso lo dice la ley de sociedades. Un peligro grave y que no haya perjuicios para terceros. Pero en toda medida cautelar hay dos requisitos fundamentales. ¿Qué es? La registración del inmueble. Bien, bien, por fin lo dijeron. La verosimilitud del derecho y el a ver si alguien, peligro, el peligro en la demora. O sea, verosimilitud del derecho significa que yo tengo que mostrarle al juez que prima facie yo tengo razón. Ustedes piensen que acá no podemos, o sea, el juez va a decidir quién tiene razón cuando termine todo el juicio, cuando escuche a los peritos, a los testigos, cuando vea la documentación. Acá el juez va a tener que creerme, pero el juez no puede nada más creerme. El juez tiene que tener a mano algo que parezca verosímil que yo tengo razón. O sea, que le sea suficiente para esa primera instancia al juez para decretar una cautelar. Total, después va a estar la contracautela, como dijeron ustedes, para cubrir los eventuales daños que se causen. O sea que no hay un grado de certeza, sino es un grado de verosimilitud, de probabilidad que así suceda. Y el peligro en la demora es que es necesario que se tome esa medida porque después va a generarse un daño irreversible. Si ese inmueble sale del patrimonio de la sociedad y se vende a un tercero, ya ese inmueble no puede volver más. Porque el tercero, si es un tercero de buena fe, puede resistir, digamos, la acción rey persecutoria que se tiene de ese inmueble. Habrá otras decisiones asamblearias que no hay peligro en la demora. Si yo, por ejemplo, resuelvo, a ver, no sé qué no se me ocurre algo, pero que no cambia demasiado, entonces en ese caso no va a haber una medida cautelar. Un dato muy importante que yo les tiré del principio, creo que le había dicho mal, el 259 es el 254, que es que los socios que votaron a favor de una decisión asamblearia que a la postre se declara nula, van a ser responsables por los daños y perjuicios. Así que esto también es una advertencia o es un estímulo para que los socios también actúen de acuerdo a la ley. No basta con levantar el brazo y decir esto no fue una cuestión mía, sino que también van a ser responsables por los perjuicios que causa una decisión nula. Siempre tiene que haber un perjuicio. Y esto es válido, que tal vez tenía que haberlo dicho al principio, tiene que haber un perjuicio. La nulidad, por la nulidad misma, no la declara el juez. O sea, decirles, mire, a ver, el edicto se publicó, pero en realidad, en lugar de 3 días antes, se hizo 2 días antes, y bueno, y estaban todos presentes los accionistas. Y bueno, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Si todos estuvieron presentes, que el edicto no haya cumplido los días, o que tiene que ser por 5 días, fue por 4, ¿qué cambia si estaban todos presentes? O sea, la nulidad por la nulidad misma no es procedente. Hay que mostrarse un perjuicio. Supóngase, si los edictos fueron por unos tiempos, por ahí alguien no pudo ir, bueno, ahí está el perjuicio. Ese socio no pudo votar. Bueno, por supuesto, siempre le queda el resorte a la sociedad de revocar esa decisión que fue impugnada. Puede ser que no se haya dado cuenta,
puede ser un tema de asamblea extraordinaria, de competencia de asamblea extraordinaria, lo toma una asamblea ordinaria. Bueno, es nulo eso. Entonces me lo denuncian, se hace una acción de responsabilidad, yo advierto que realmente hay un problema ahí, o sea que no se hicieron las cosas bien, entonces puedo hacer una asamblea que revoque esa decisión y tomarla de nuevo, o tomarla distinta. Esto es posible y es una manera también de no ir a un pleito que sé que voy a perder. Bueno, muy bien, demos por terminado acá. ¿Alguna pregunta de esto? No es difícil. Esto, todo lo que yo les dije está en la ley. Tengan en cuenta para los exámenes esto. Porque la verdad que, bueno, felicito a todos porque la mayoría le fue bien en los parciales, en el primer parcial, pero lo que advertimos es que este método no es muy compatible con los tipos de preguntas que estábamos haciendo. Entonces, de ahora en más las preguntas van a ser un poco más complejas en el enunciado y van a ser de temas que dimos en clase. Entonces, sobre todo esto, tema plazo caducidad o de prescripción, legitimados activos, legitimados pasivos, causales para impugnar una asamblea, acuérdense de meter el interés social, que no está en la ley, plazo de 3 meses, puede dejarse de lado, sí, lo dice la doctrina y la jurisprudencia, cuando sea un caso de nulidad absoluta. Bueno, eso es lo importante. Vamos a pasar ahora, y a ver si les pongo, yo de esto me olvidé, tenía un PowerPoint, usted lo tiene en el Moodle. Les voy a contar algo de las SAS. A ver si tengo el power de las SAS. Bueno, les cuento un poquito esto de las SAS. Las SAS son las sociedades por acciones simplificadas. Fueron creadas por la ley 27349, que es una ley de apoyo al capital emprendedor, que tiene muchas cosas esa ley. Sobre todo es vinculado a proteger y a facilitar los negocios de los emprendedores. Se crea un fondo para sostenerlas, se crea la figura de crowdfunding, hay beneficios fiscales, en fin, una ley larga que tiene que ver con el emprendedor. Dentro de esa ley, en el artículo 33, creo que empieza en el 33, está este tipo, que es un tipo societario. Primer pregunta, ¿qué es la sociedad por acciones simplificadas? Es un tipo más como los tipos de la Ley General de Sociedades, aunque es un tipo que está regulado por la 27349 y no por la 19.550, que es la Ley de Sociedades. Este tipo existe en todo el mundo y fue sumamente exitoso. En Francia existe desde el 84 y existe en España y existe, bueno, en todos lugares, en Inglaterra, en Irlanda, en China, en todo. En Estados Unidos se llama la Limited Liability Company, que también ha tenido un resultado fenomenal. Y en América del Sur existe en Uruguay, existe en Chile, existe en Perú, y ha tenido un éxito tremendo en Colombia. En Colombia esta sociedad ha sustituido el resto de las sociedades. O sea, ya nadie hace SRL o sociedades por acciones anónimas, sino que hace las sociedades por acciones simplificadas. En nuestro país también fue revolucionario a partir del 2017 y muchas, o sea, superó en número de constitución estas SAS a las SRL y a las sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque es mucho más simple. La Constitución, y aparte permite que las partes puedan diseñar mejor cómo va a funcionar esa sociedad. Esto fue un cambio tremendo, porque ustedes saben, permítanme que les haga una brevísima introducción. Nosotros tenemos un sistema societario que la ley de sociedades es de 1972. Pero que viene siendo más o menos lo mismo desde principios del siglo XX. O sea, básicamente se da, a pesar de que se dice que la sociedad es un contrato plurilateral de organización, que esto lo dice la ley, cada vez es más imperativa, cada vez
tiene más normas de carácter imperativa que las partes no pueden dejar de lado, que no pueden disponer. Entonces se ha creado una especie de estructura rígida, un programa enlatado, una cosa como un auto. Cuando ustedes van a comprar un auto, no pueden decirle al de la concesionaria, mire, yo en lugar de este motor, yo le voy a tener un dibujito de un motor que hice yo que está mucho mejor, o en lugar de tener el volante a la izquierda, yo lo quiero que esté al medio, porque entonces me siento mucho más cómodo, o en lugar de este capó, a mí me gustaría un capó un poco alargado, no se puede hacer. ¿Qué le va a decir el consejero? Mire, el auto es así, si le gusta bien, y si no, no lo compre. Lo que sí va a poder cambiar son cuestiones de detalle. Pueden cambiar el color, pueden cambiar las llantas, puede cambiar el equipo de música, no, el tapizado, las luces, pero son cuestiones de detalle. Pero en el fondo no podemos cambiar más nada. Lo mismo sucede con la sociedad, básicamente con la sociedad anónima, que es el tipo más utilizado. Es así. Está ya estructurado y lo acepta o no lo acepta. Usted no puede, por lo que el margen de autonomía de la libertad contractual es mucho más chico. Lo que en el resto de los contratos, digamos, es mucho más grande, como es la autonomía de la libertad, yo puedo hacer un contrato como yo quiera, básicamente, en el derecho de sociedades parece que eso se acotó al máximo. ¿Por qué? Porque se supone que la sociedad es un mecanismo muy sofisticado, un mecanismo de relojería, que es solo para juristas que conocen el tema y no para cualquiera. Es un poco que si cualquiera va a empezar a hacer lo que quiera, eso es como ponerle arena a ese engranaje perfecto que es la sociedad anónima y empieza a fallar. Pues esta es una concepción decimonónica, esta es una concepción antigua, es una concepción de la era industrial. Actualmente las sociedades tienen que ganar en mayor libertad contractual. ¿Por qué? Porque son los accionistas los que saben lo que ellos quieren, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cómo quieren estructurar esa sociedad, si uno pone el capital, el otro pone el trabajo, y cómo van a votar, y cómo se van a distribuir las cosas, y cuál es el mejor sistema que ellos quieren. Entonces, en esta corriente más libertaria, que no significa que la sociedad tenga menos controles, sino que se le da más autonomía a la libertad contractual, nace la SAS. Por supuesto que esto no fueron todas loas, o sea, hay muchísima gente que está a favor de la SAS, entre los que me incluyo, y soy uno de los defensores, pero hay un grupo minoritario que está totalmente en contra. Que le parece que esto, le voy a decir, los argumentos que se dan, que es una sociedad para el fraude, que es una sociedad para esconder fondos, que es una sociedad del liberalismo de Macri, que es una sociedad que Macri puso cuando se armó lo de los Panama Papers, entonces para ponerla, que es definitivamente una sociedad para el capitalismo a ultranza y turbio y fraudulento. Bueno, esto no es así. Para decir esto, el Inspector General de Justicia ha dicho que él detectó 7 sociedades que había problemas, que tenían un capital muy chico y que después compraron algunas cosas más grandes, inmuebles, con lo cual esto no importa, porque uno puede iniciar una sociedad por muy poco peso y sacar un préstamo, o después los socios pueden integrar más dinero o hacer aportes a cuenta de aumento de capital, y se puede comprar. Esto es un poco como decir, y en esa época había saltado también los monos en Rosario, la banda de los monos, que también habían armado algunas SAS para triangular, pero eran menos las SAS de las otras sociedades que tenían también esta ingeniería para el delito. Esto es un poco como decir que las camionetas, porque en esa actividad de los monos parece que secuestraron muchas camionetas Volkswagen, Amarok, entonces como decir que las Amarok están hechas también para el delito, para el fraude. ¿Por qué? Porque fueron utilizadas por una banda delictiva. Bueno, no vale la pena ahondar en esto. El tema es que estas sociedades simplificadas llegaron para quedarse, han crecido muchísimos, se constituyen en un solo día con un capital muy bajo. Y no están, si bien nacieron para ayudar a los emprendedores,
están al alcance de todo el mundo. Hay un proyecto de ley ahora que ya tiene media sanción de diputados que las quiere ahogar, que las quiere encorsetar, que las quiere ir matando, donde dice que solo van a ser para emprendedores, esos emprendedores tienen que anotarse en un registro especial, bueno, y muchas otras trabas que en definitiva la van a terminar ahorcando. Todavía no la han ahorcado, todavía no la han matado, y yo creo que no van a poder porque ya el mundo empresario las conoció. ¿En qué consiste? Rápidamente. Bueno, esto no se lo voy a contar. Bueno, es una dos cosas que son importantes antes de arrancar con esto. Primero, es una sociedad que puede estar constituida o conformada por un socio o por más, por personas jurídicas o por personas físicas. Puede arrancar unipersonal y puede convertirse en pluripersonal, o puede ser pluripersonal y convertirse en unipersonalidad. Es una característica reversible esta que tiene, que es muy importante. Por eso cuando se les pregunta qué sociedad se puede constituir con una sola persona, no es nada más la SAU, también es la sociedad por acciones simplificadas. Y una cuestión que no vamos a tratar ahora, porque es compleja y excede un poco el tema del programa, es el derecho supletorio o el derecho que se aplica a estas sociedades, que en primer lugar va a ser lo que dice la ley 27.349, pero ver cómo funciona o cómo juega o cómo se relaciona con la Ley General de Sociedades. Ese es el tema actual, el tema que está en debate, ver cómo es esa interfase y en qué temas se aplica uno, se aplica al otro y bajo qué supuestos. No nos vamos a meter por ahora. ¿Cómo se constituye? Por acto unilateral o por contrato, por una o más personas humanas o jurídicas. Por instrumento privado, con firma certificada, instrumento público, pero también por medios digitales. Generalmente se hace por medios digitales y su constitución tarda 24 horas. 24 horas que tienen la quit y tienen una cuenta bancaria, además del instrumento constitutivo inscrito. Siempre y cuando se adopte el estatuto tipo que tienen los organismos de Contralor. Si yo me ajusto a ese tipo, salen 24 horas. Si quiero hacer reforma, ya estamos en más tiempo. Lo que se hace habitualmente, hacemos el contrato tipo, completamos los datos, y después podemos, por vía de modificación del estatuto, acomodarlo, o bien por pactos parasocietales, convenios de sindicación de acciones, podemos asumir otros derechos y otras obligaciones. Bueno, esto es lo que les digo. Se debe publicar edictos por un día. Puede ser un solo socio, y una SAS unipersonal no puede constituir ni participar en otras SAS unipersonales. Esto ténganlo en cuenta. O sea, una SAS unipersonal no puede ni constituir ni participar, o sea, ni hacer, ni siquiera después participar porque compró las acciones de otra. Pero siempre y cuando sean las dos unipersonales. Si no, una SAS unipersonal sí puede ser parte de una SAS pluripersonal. Razón social se va a llamar Sociedad por Acciones Simplificada o SAS, que es como se conoce. El objeto social, acá hay una diferencia con las demás sociedades, que es que el objeto social puede ser amplio y plural. Y puede tener muchas actividades, aunque no sean conexas o relacionadas entre sí. Esto fue muy discutido por la Inspección General de Justicia. Cuando hablo de Inspección General de Justicia, es el organismo de Contralor de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal. En la provincia de Buenos Aires no hubo problemas, pero en Capital Federal, cuyo inspector general es el doctor Nissen, que lo conocerán por sus libros, él tiene una posición muy en contra de la SAS y ha sostenido que el objeto social debe ser singular y determinado, no puede ser ni amplio ni plural. Pero bueno, ya eso excede esta clase a analizar las resoluciones de la Inspección General de Justicia. El capital social se representa por acciones. Si bien la SAS se basa en la estructura de la CSRL,
las cuotas o las participaciones sociales no se llaman cuotas sociales como las SRL, sino se llaman acciones como las sociedades anónimas. Y se integran dentro de los 2 años. Plazo de duración determinado como sucede en todas las sociedades. Bueno, para mantener este carácter de SAS, o sea, para estar dentro de la estructura de la SAS, no debe estar comprendida en ninguno de los supuestos de los incisos. El primero se sacó, que es el inciso 3, o sea, no ser sociedad de economía mixta o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, ni estar destinadas a ser sociedades de capitalización de ahorro, ni estar afectadas a servicios públicos, que es lo que marca el 299 de la Ley General de Sociedades. Y tampoco podría estar controlada o participar en más del 30% por alguna de estas sociedades del artículo 3, 4, 5 del 299. Si esto no sucediera, tienen que transformarse en otro tipo antes de los 6 meses. Si no, los socios van a responder en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria, como sucede en los demás tipos sociales bajo iguales circunstancias. El capital social. El capital social tiene un importe mínimo que es equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles al valor del momento de la Constitución. Hoy está en 7.600, creo, cada salario mínimo vital y móvil. Se reunió el otro día la comisión. Creo que va a llegar en enero del año que viene a 8.000 y algo. De todas maneras, estamos hablando de un importe de 15.000 pesos mínimos. Este tema del capital social también fue una cuestión con la Inspección General de Justicia, porque la Inspección General de Justicia hace tiempo que quiere vincular el monto del capital con el objeto que se tiene. O sea, si yo me voy a dedicar a un objeto que me va a insumir mucho dinero, el capital social tiene que ir en relación con ese objeto. ¿Qué es lo que no sucede habitualmente? Habitualmente se hacen las sociedades con capital mínimo y después van buscando fondos, porque las sociedades no viven exclusivamente lo que ponen los socios, que sería el capital propio, sino de capital externo, o sea, de lo que puede tener, primero, de cómo gestiona la sociedad, de la plata que vaya entrando, pero también de créditos bancarios, de nuevos socios que se suben a la sociedad. Entonces no solo hay que tener en cuenta ese capital que tenga una relación con el objeto social, pero digamos que están en esa pelea. Bueno, aportes en efectivo, igual que el resto de las sociedades. El 25% al momento de la suscripción y el saldo en un plazo de 2 años. Los aportes en especie, también como el resto de las sociedades, el 100% al momento de la suscripción. Puede haber aportes dinerarios y no dinerarios. Y una cosa que es distinta que las sociedades anónimas, pero que es igual que las SRL, es que los socios garantizan que todo el resto de los socios integre los aportes a los cuales se obligaron. O sea, no solo cada socio tiene la obligación de integrar sus aportes, o sea, de poner la plata que se comprometió a poner, sino que también es responsable porque todo el resto de los socios también la pongan, que así funciona en las SRLs. Y puede haber también, como parte del capital social, prestaciones accesorias, servicios. Yo me junto con alguien que pongo la plata, pero el otro no tiene plata para poner. Entonces va a decir, no, pero yo me comprometo a atender al público, a llevarte la contabilidad, en fin. Ese aporte también hay que ponerle un valor y forma parte del capital social. Bueno, esto es un poco más específico, léanlo. El uso y goce. El uso y goce también podría ser, en estas sociedades podría ser aportado. Sí. Y después, bueno, las acciones, hay libertad para las acciones, para emitirlas con prima, sin prima. Bueno, pueden ser ordinarias o preferidas, eso es igual que siempre. Indicando el valor de cada clase, yo puedo hacer distintas clases de acciones y a cada una darle distinto valor. Puedo fijar pautas para la transmisión de las acciones, y esto es importante. Yo puedo poner, esto también lo vamos a preguntar en los exámenes, yo puedo limitar la transmisibilidad de acciones pidiendo que
que antes de transferirse la asamblea apruebe esa decisión. Y también puedo prohibir la transferencia de acciones por un plazo de 10 años. 10 años que puedo ir prorrogando por otros plazos de hasta 10 años. Porque lo que se pretende es, ustedes piensen que estas sociedades están pensadas, están imaginadas para los emprendedores. Cuando uno emprende y que tienes una sociedad, generalmente arranca con una idea. O sea, no tiene más que eso. Puede estar más desarrollado, puede haber un plan de negocios, puede haber ya alguna inversión. Digamos que es una idea chica. En esto, imagínense estas sociedades.com, o sea, Apple, Microsoft, nacen de garage, nacen de ideas novedosas y van creciendo con el tiempo. Por eso, el tema de que no se pueda hacer transferencia de acciones por un periodo pretende proteger eso, pretende proteger el elenco original de socios, los que comparten los mismos ideales, los que tienen la misma fuerza para llevar el negocio adelante. Después, en algún momento, estas sociedades cuando crecen, sí, inclusive pueden apelar al ahorro público, o sea, ir a la bolsa, donde ya pueden poner un paquete accionario, hay gente que compra acciones, se convierte en socio y esa plata le entra a la sociedad. Bueno, toda restricción está en el libro de registro de acciones, como sucede en las sociedades anónimas, y figurar en los títulos si son cartulares. ¿Qué significa cartular? Si están impresos en una cartulina. Ya son muy pocas las sociedades que los tienen. Bueno, la estructura orgánica. Este es un punto donde hay mucha libertad para los socios para que lo estipulen, tanto para establecer la estructura como el funcionamiento de los órganos. Y acá, si algo no lo dice, se va a ir al régimen, de forma supletoria, al régimen de la CCRL. En este tipo de sociedad estamos jugando mucho con las normas supletorias. ¿Qué son las normas supletorias? Aquellas que dan una solución para llenar los vacíos que las partes no regularon. O sea, ¿cómo sucede? Por ejemplo, en un contrato de compraventa. Si yo no dije cuál va a ser, supongamos, el lugar de entrega de la cosa, hay una ley supletoria en el Código Civil y Comercial que dice que va a ser el domicilio del vendedor. ¿Por qué? Porque como no nos pusimos de acuerdo, porque nos olvidamos, porque no quisimos, porque es costoso prever todas las cosas que suceden en una sociedad, entonces hay una ley supletoria que va a cubrir esos baches frente al vacío en la regulación por parte de los socios. Bueno, si existe un solo socio, ese socio va a asumir las funciones de los órganos. Por eso cuando se hacen estos estatutos de SAS, se está hablando de cuando sea plural y cuando sea unipersonal la sociedad. ¿Qué pasa en cada caso y cómo funcionan los órganos en cada caso? Bueno, posibilidad de autoconvocación de los órganos de gobierno y de administración, o sea, que el propio órgano sea el que se convoca, eso no es posible actualmente con los demás tipos societarios, tiene que ser a la asamblea la convoca el órgano de administración. Acá no, acá directamente se autoconvoca. Puede haber reuniones sociales unánimes, y acá también es distinto el régimen de la SAS con el régimen de la Ley General de Sociedades, en que en este caso las resoluciones son válidas, asisten todos, y el temario es aprobado por mayoría en el órgano de administración o por unanimidad en el órgano de gobierno. ¿Qué significa esto? Estamos todos, supongamos una asamblea, estamos todos, no hicimos la convocatoria, no hicimos la publicidad de la convocatoria, pero estamos todos los socios. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el orden del día, y el orden del día sí tiene que votarse por unanimidad. Si estamos todos de acuerdo en que ese orden del día, en ese temario, vamos a tratar, listo. Después se toman las decisiones por la mayoría estatutaria. No es necesario volver a tener una unanimidad en el caso del órgano de gobierno. ¿Para qué es esto? Es para no sorprender a nadie. Pues yo puedo convocar a todos y decir, venga, y en definitiva en la sede un día nos reunimos todos, pero como no se sabe qué se va a tratar, yo puedo engañarlos, o puedo llegar a presionar y decir, bueno, mira, lo que vamos a tratar ahora es la venta de la fábrica. Sí, pero yo no sabía, yo esto tenía que haberlo sabido. Entonces, como es por unanimidad, ese que no lo sabía se levanta y se va, y se terminó. Bueno, y el órgano de administración, que no tiene nombre, esto lo pueden llamar directorio, gerencia, el consejo de administración, o como ustedes quieran, y también tiene libertad
para consagrarlo. Puede ser unipersonal, puede ser pluripersonal. Puede estar el socio único, pero si tiene socio único puede designar a un directorio plural, eso no hay problema. Se pueden también establecer las funciones. Debe tener un suplente si se prescinde del órgano de fiscalización. Y lo que es importante, que se puede citar a reunión de directorio, de cómo se llame, por medios electrónicos. Se pueden hacer reuniones a distancia, lo que es sumamente importante, más en esta época de pandemia. Ahora toda la sociedad lo pueden hacer, pero esta nació antes de la pandemia y ya establecía que se pueden hacer reuniones por Zoom, por videollamada, siempre y cuando sean medios de transmisión de datos recíprocos y sincronizados, ¿no? Sincrónicos. Y pide que por lo menos un miembro del órgano de administración tenga domicilio en Argentina. Bueno, y en este caso los administradores, que pueden llamarse directores, pueden llamarse gerentes, pueden llamarse, ya le digo, o administradores, simplemente administradores, tienen los mismos deberes y obligaciones que los administradores de sociedad anónima. El 157 que dice ahí es referido a los gerentes de SRL. Ustedes saben que los gerentes de SRL tienen los mismos derechos y obligaciones que los directores de una sociedad anónima. E inclusive también la ley dispone que van a tener el mismo grado de, los mismos derechos y obligaciones y la misma responsabilidad los administradores de hecho. ¿Qué son los administradores de hecho? Son aquellas personas que no fueron designadas formalmente administradores, pero que en la práctica manejan la sociedad, toman las decisiones de la sociedad. Esto es bastante común. Puede estar inhibido, puede ser lo que sea, que no lo hace figurar, pero es el que toma las verdaderas decisiones, las más importantes. Y también hay que nombrar un representante legal. El representante legal es una persona, tiene que ser por supuesto una persona humana, puede ser socio o no socio, que es el que va a vincular a la sociedad con terceros, la va a representar. Y los actos que él tome se van a imputar a la persona jurídica, a la sociedad. Bueno, el órgano de gobierno se llama reunión de socios, que en esto copia un poco lo que dice la SRL, y admite también las reuniones a distancia, fuera de la sede social, siempre y cuando esas actas queden asentadas en un libro. Hay libertad para pactar la forma de convocarse, para la periodicidad, el lugar de reunión, la mayoría, los quórum, cómo se van a reunir, sin ningún problema. Por eso les digo que es una sociedad mucho más fácil de manejar, sobre todo cuando tienen inversores externos, o sea, extranjeros, ¿no? Que esto le permite armar una ingeniería mucho más adaptable a lo que ustedes necesiten. Y el órgano de fiscalización puede establecerse o no. Realmente esto es libertad, la IGJ tampoco le gusta mucho, pero está en la ley. Reformas estatutarias, bueno, esto es similar a todas las sociedades que tenemos en la Ley General de Sociedades. En cuanto a la resolución de conflictos, da dos pautas para resolver conflictos. Impone una solución amigable para resolver conflictos entre socios o conflictos entre socios y administradores, o entre fiscales y administradores, o administradores y la sociedad. Y si no, también se puede prever el arbitraje como sistema de solución de conflictos. La verdad que esto es innecesario, porque para tener una solución amigable no hace falta ni que nos inviten, ni que lo dispongan, ni que nos impongan llegar a una solución amigable de conflictos, y el arbitraje, aunque no lo hubiese dicho, también lo podemos pactar libremente cuando lo quisiéramos. Esto no me voy a meter, pero les voy a contar, esperen que vuelva. Una cosa muy importante que es cómo responden los accionistas. Ustedes saben, o sea, hay dos, esto creo que lo dije en alguna clase, hay dos elementos o características que son fundamentales para las sociedades anónimas y para el crecimiento de las sociedades en general, la sociedad en general, que es la personalidad jurídica diferenciada, que esto lo vimos en la primera clase, y la regla de la responsabilidad limitada.
Esta regla, la responsabilidad limitada, que algunos quieren ver como un beneficio a la clase capitalista, es la norma más importante que tiene el derecho societario. Porque es la que permite que muchas personas pongan plata. Si yo los invito a ustedes a poner plata en un proyecto mío, les digo, pero ojo, que si me va mal, pierden todo, seguramente no pongan nada. Ante la duda, no lo van a poner porque no tienen por qué confiar en mí, que les voy a manejar la plata de ustedes. Ahora si yo les digo, mire, es un proyecto importante, ustedes lo estudian, lo ven, y yo lo único que te pido son 10.000 pesos. Si me va mal, vas a perder 10.000 pesos nada más. Pero ¿cómo? Y los bienes personales, nadie te va a tocar nada. Entonces, esto es un fuerte incentivo para poner plata en las sociedades. A poner plata en las sociedades, estas siguen creciendo y tienen la obligación también de tomar o de llevar a cabo proyectos rentables. Entonces, y aparte, bueno, porque es uno de los motivos por los cuales la gente hace sociedades, es la regla de la responsabilidad limitada. En este caso, las SAS, los socios de las SAS tienen responsabilidad limitada al aporte comprometido. Iguales, en principio, que las sociedades anónimas. Solo van a responder por el aporte que se comprometieron a poner, se llama por el aporte que suscribieron. Pero van a responder por el aporte que tienen que poner los demás. O sea, que si, y esto tiene que ver, o sea, se parece a la SRL. O sea, yo voy a responder por lo que yo me comprometí, pero si alguno de mis socios no puso lo que se comprometió a poner, yo también voy a responder por lo que le falta poner. Esto es importantísimo. Y para terminar, les voy a dar 2 palabras y después si quieren charlamos de lo que ustedes quieran. Entonces, a ver, yo antes de pasar al otro tema, yo me anoté algunos temas que me gustaría que les presten atención, que es en la SAS, es el tema de los aumentos de capital. Anótenlo esto, aumento de capital menores al 50%. ¿Qué requisitos tienen? Pues esto puede ser una pregunta para el parcial. También las prestaciones accesorias. El tema de los aportes irrevocables. ¿Saben qué son los aportes irrevocables? Es cuando la sociedad necesita plata y puede hacer varias cosas. Puedes ir a un banco y pedir plata, puede emitir nuevas acciones y salir a buscar socios que compren las acciones y por supuesto esa plata va a entrar a la sociedad. O también se pueden hacer aportes irrevocables, o sea, los socios ponen plata, pero en ese momento no en acciones, sino que la ponen a la sociedad, pero a cuenta de futuros aumentos de capital. El día que se aumente capital, se emitan nuevas acciones, van a tener en cuenta, se va a compensar con esos aportes irrevocables. Para que esos aportes irrevocables sean aportes irrevocables, hay algunas exigencias. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Tiene que ser aprobado por el órgano de administración dentro de los 15 días, esto dura 24 meses, puede estar en esa condición de aporte irrevocable durante 24 meses, en fin, eso léanlo porque también puede ser pregunta. Y otra de las cosas, lo que le digo, la transferencia de acciones, que tiene que decidirlo la asamblea, que puede haber una provisión por 10 años, esto también es importante. Y vayamos, para ir terminando, a la SAU. A ver si yo tenía acá SAU. Bueno, la SAU. Cuando se reforma el Código Civil y Comercial, en agosto de 2015, por la ley 26.994, también se toquetea la Ley General de Comercial, la Ley General de Sociedades, en ese momento era Ley de Sociedades Comerciales. Y se incorpora
un deseo que había de hace mucho de tener sociedades unipersonales. También con mucha contra, fue muy controvertido en su momento, pero se incorpora la sociedad anónima unipersonal en ese momento, poco porque ya les digo, era una inquietud, un deseo de los empresarios de tener este tipo. Entonces se modifica el artículo 1, que como tienen ahí, y dice, habrá sociedades si uno o más personas de forma organizada, bueno, le agregan la palabra una, ya no quedan, habrá sociedades si 2 o más personas, sino que 1 o más, con lo cual ya estaba garantizada la sociedad unipersonal. Y se le da la forma de sociedad anónima, o sea, tiene que ser una sociedad anónima, porque se llama sociedad anónima unipersonal. El problema es que como hubo un sector que no la quería, esta sociedad, y que precisamente estaba cerca del gobierno, le empezó a poner muchas contras, y lo que logró, que es como un poco ahora lo que está pasando con las SAS, lo que logró es que no se usara para el fin que se había tenido en su momento. O sea, se pensó para el pequeño empresario, para el pequeño negocio, y en realidad con tantas trabas que se le habían puesto, solo lo podían hacer grandes sociedades extranjeras, multinacionales, o sociedades grandes que quisieran tener distintas sociedades para distintas unidades de negocios. ¿Qué decía la SAU? Pues esto también, bueno, está en el programa, por supuesto, no son muy utilizadas, que solo puede ser una sociedad anónima, que no puede ser constituida por una SAU, o sea, una SAU no puede constituir otra SAU, que si hay nulidad del vínculo socio único, la nulidad del acto constitutivo, por supuesto, si esa sociedad la hace alguien que no tiene capacidad para hacer una sociedad, la sociedad va a ser nula. En cuanto a la denominación, sociedad anónima unipersonal, no tiene sanciones y no lleva ese nombre. Bueno, habla de integración del capital, que es similar a las de... no, en este caso en efectivo hay que integrarlo en forma completa. Y por supuesto no es causal de disolución la reducción de un solo socio, porque está en una sociedad unipersonal, de entrada ya no lo podemos hacer. Y está sometida a la fiscalización estatal permanente. Antes de entrar en esta filmina, en esta diapositiva, lo que se exigió a estas sociedades unipersonales es un directorio plural y un órgano de fiscalización plural. Con lo cual, con esto fue una sentencia de muerte de estas sociedades, porque si bien era difícil buscarse un socio, por eso se quería una sociedad unipersonal, porque uno no puede ser un socio con cualquier persona, esto es una especie de matrimonio, o sea, tiene que ser socio aunque tenga algún grado de compatibilidad, un grado de afinidad. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes de que estuvieran las SAU, que estuvieran las SAS? Y se hacía una sociedad ficticia, o sea, yo hacía una sociedad que era mía y ponía a un hermano, ponía a mi madre, a mi abuela, a un amigo que me prestaba el nombre, en definitiva el socio era yo. Acá se permitió que haya un solo socio, pero ¿qué pasa? Le exijo que haya 3 directores y 3 fiscalizadores, 3 síndicos. Con lo cual, al pobre tipo que quería hacerlo le complicó la vida, porque ya no tiene que buscar un socio, sino que tiene que buscar 3 directores y 3 síndicos. Con el agravante que a los directores hay que pagarles y a los síndicos hay que pagarles. Entonces, ya está. Eso fue la sentencia de muerte de estas sociedades. Luego, bueno, con esta ley, la 27290, eso se corrige. Y la sindicatura tiene que puede ser singular. O sea, puede haber un solo síndico. Y puede tener también un directorio unipersonal. Se modificó el 255 y el 284. Vuelvo un poco para atrás. Esto es un poco como les dije. Si la sociedad... ¿esto por qué se lo puse? No, porque este no se aplica acá. Se lo puse para contarle que no se aplica, no es causal de disolución. Bueno, esto tampoco... Estamos viendo la termina es las normas supletorias. No, ¿en serio? Sí. Pues espera, entonces De es 19.550, artículo no, 6. no. ¿Y por qué tardaron tanto en decirlo?
Estábamos esperando que hable de esto. Estábamos esperando. Pero es lo que habla. ¿Cuándo iba a No. aparecer esto? Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Vamos a... ¿Ahora me están viendo? No. ¿Siguen viendo la filmina? No, lo estamos viendo, profe. Yo lo estoy viendo. Vamos a borrar todos los... espera. Si yo se las pongo ahí, ¿me siguen viendo a mí o están viendo lo de la SAU? Lo seguimos viendo a usted. Bueno, para que entonces voy a compartir pantalla, porque pensé que no había compartido pantalla en otro lado. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque ahora la perdí. Síganme viendo a mí y... Esperen que cierro acá. Bueno, les voy a hacer una breve síntesis ya que estaban a la espera de algo que nunca vino. Y total tenemos unos minutos más. Sí, supongo que esa filmina era del tema anterior que estábamos viendo. Sí, la filmina que estaban viendo era de la SAS. Mírenla, es muy simple. Claro. Si agarran la 27349, que está en la... cuando ustedes compran una ley de sociedades está, y si no, búsquenla en Infoleg. Tienen ya esa ley, es muy fácil si la van siguiendo. Hay un artículo que yo le subí, que yo hice antes que saliera la ley, o sea, cuando ya la ley cuando recién había salido la ley, que la verdad de todos los artículos que después fui escribiendo sobre ese tema, este es el más claro porque es un pantallazo de lo que dice la ley. Guíense con eso. Es muy sencillo porque en los exámenes no vamos a, y tampoco es el objetivo de la cátedra, que ustedes sean especialistas en sociedades por acción y que conozcan todos los problemas que puede llegar a tener o todos los debates que se están dando actualmente. Sepan el régimen legal, eso es una cosa. Por el otro lado está la SAU, que es lo que también escucharon ustedes, pero que no vieron. Hay una filmina también, un PowerPoint de la SAS, de la SAU. La SAU no es un tipo que se esté utilizando. La verdad, hubo muy pocas sociedades SAU, y en Bahía Blanca yo le diría que el otro día que en una charla de la Dirección de Personas Jurídicas mencionó una, que la hice yo. No sé si, yo calculo que debe haber alguna más, pero no hay muchas, y porque era una filial, una agencia de bolsa de una filial que es Bolsa de Comercio, nada más que por esa circunstancia, y tiene un socio único, por supuesto. Entonces, la SAU, le redondeo esto, SAU, tiene que ser sociedad anónima. Una SAU no puede constituir otra SAU. La SAU actualmente puede tener un directorio unipersonal y un órgano de fiscalización unipersonal, pero sí o sí tiene que tener un órgano de fiscalización, o sea, un síndico. No es irreversible, o sea, si nacen con un solo socio, puede tener más socios, pero tiene que transformarse en una sociedad anónima. ¿Qué más? Se llama SAU, por supuesto. Los socios tienen responsabilidad limitada, como tiene la sociedad anónima. No corre la causal de disolución si se reduce un solo socio, porque siempre es un solo socio. Y existe, está. Si se le pregunta, tienen que nombrarla. Pues ya digo, no tiene mucha actividad, y cuando sale la SAS, la sustituye. La sustituye. El problema de la SAS es que no es bien conocida, y los escribanos, no sé si alguno sea familiar de escribano, no logran todavía conocerla bien y no la aconsejan. Cuando es un tipo mucho más fácil, pero no lo aconsejan o cobran una fortuna por hacerla, porque aparte para constituirla es sumamente barato. Se puede hacer por internet, la puede hacer cualquiera, y es sumamente barato. Bueno, algunas preguntas de algo que hayamos visto o de algo que no hayamos visto. Profe, sí. Sobre el órgano contralor de la SAS, yo sé que usted lo explicó, pero no me quedó... El órgano, todas las sociedades, Liliana,
todas las sociedades Sí. tienen el mismo órgano de contralor. En la provincia de Buenos Aires se llama la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Dirección Sí. Provincial de Personas, porque es por provincias. Y Claro. en la capital federal es la Inspección General de Justicia, que es conocida como la IGJ. ¿Mm? Pero son distintas y tienen distintas funciones, bueno, funciones tienen similares, algunas pueden tener o más o menos por la ley de constitución, pero no se tocan. Cada provincia tiene su propio organismo de contralor. ¿Mm? ¿Alguna otra cosa? Anímense y ya se van a cenar. Bueno, como les decía, antes de terminar, vamos a ver si las preguntas, capaz que esto no quedó claro, va a ser multiple choice. Pero las preguntas no van a ser tan lineales como las que hicimos hasta la fecha, en que ustedes van, buscan la ley de sociedades y lo detectan. Va a haber que pensar un poquito, el enunciado va a ser un poco más complejo, nada más que eso, pero va a seguir siendo multiple choice. Y vamos a tener en cuenta lo que se va diciendo en clase. Así que bueno, última chance de preguntar algo. Las No. sociedades extranjeras que quieran ser parte de la SAC, ¿también tienen la misma rigurosidad? No, la extranjera tiene que cumplir con el 123, 124, que lo tienen, y pueden integrar, sí, pueden... ¿Cómo, Liliana? Tienen que estar registrados, que tienen que tener un digamos, representante legal, todo, y podrían integrar, como sociedad extranjera, podrían integrar una SAS. Sí, podrían integrar una SAS. Perfecto. Tranquilamente. Yo les pido una cosa, cuando se reciban o cuando tengan que hablar con alguien, recomienden la SAS, porque realmente es una sociedad fenomenal, una sociedad adaptable, una sociedad flexible, una sociedad que le permite, porque ¿saben cuáles son los problemas muchas veces? El problema ya con las sociedades es que se constituye una sociedad, puede ser un abogado, un escribano, puede ser el contador, hacen un modelo tipo y ya está constituida. Y se empieza a andar, funciona hasta que no haya un problema, o sea, funciona mientras haya confianza, como el matrimonio, mientras haya amor, funciona, y el amor, como decía un poeta uruguayo, es eterno mientras dura, pero cuando se termina, se termina. Entonces acá también, cuando en un momento se pierde esa confianza, que es esencial para todos estos tipos de emprendimientos, empiezan los problemas. Cuando empiezan los problemas, van a un abogado, el abogado ¿qué hace primero? Les pide el estatuto social, a ver qué es lo que pactaron. Generalmente son todos estatutos tipos. Cuando lo mira dice, no, pero acá no tienen esta posibilidad, no tienen esta otra, fíjense lo que pusieron. Entonces, no, pero él me engaña, sí, pero no lo puedo echar. Pero yo quiero echarlo, sí, pero el derecho de exclusión de socio hay que pactarlo expresamente en una anónima, y usted no lo pactó. Bueno, pero entonces vamos a arbitraje, vamos a un amigable componedor. Sí, pero lo tenía que haber pactado, ¿entiende? Entonces, es esto, las SAS permiten adaptar esa estructura jurídica a las necesidades de los socios, siempre y cuando se cuente con un buen asesoramiento. Y eso también es función de ustedes, en no hacer sociedades al voleo, sino tomarse un rato, hablar con los socios, preguntarles para qué la quieren, qué necesitan, cómo se va a estructurar, qué planes tienen a futuro, qué problemas ven ellos a futuro, y armar una sociedad que se adapte a sus necesidades, para evitar problemas a futuro. Bueno, chicos y chicas, ¿algo más? ¿Alguien que se anime? Bueno, si no seguimos tenemos el foro, que no lo he contestado hasta ahora, pero tenemos el foro, los mails, me avisan cualquier cosa. Bueno, Gracias, un abrazo a todos y Gracias, todas, gracias. y nos seguimos viendo. Hasta luego.